a comenzar pues por el principio. Dice la pregunta 1 de Biología del área médico-biológicas de la Guía Oficial 2023 del IPN. Los seres vivos están formados por células que se agrupan para trabajar en alguna de estas 4 opciones y estos en conjunto forman a los órganos. ¿Qué crees? La materia, especialmente la que conforma los organismos vivos, se organiza. Y se organiza desde lo más pequeño hacia lo más grande. Pero, ¿qué es lo más pequeño que tú conoces? El átomo. Los átomos, que son básicamente elementos que conforman a los organismos vivos, se encuentran en la tabla periódica, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros más. Estos bioelementos, bio por vida y elementos porque son átomos que conforman a los organismos vivos, pueden formar enlaces y generar cosas más complejas. Por ejemplo, organelos celulares. Tenemos ahí el núcleo, el nucleolo, la mitocondria, el retículo endoplásmico y no te preocupes si no lo sabes identificar. Yo te voy a dar tips. Cuando los organelos celulares están delimitados o rodeados por una membrana citoplásmica, se forma una célula. Y aquí hay de dos sopas. Hay células que contienen un núcleo, donde el material genético está empaquetado y está envuelto sobre una membrana nuclear, se conocen como células eucariotas, las que tienen núcleo. Si no tiene núcleo esa célula y su material genético, es decir, el ADN, está flotando en el citoplasma, se conoce como célula procariota. Recuérdalo muy bien. Células con núcleo, células eucariotas. Células sin núcleo, células procariotas. No termina aquí. Las células también se pueden juntar con otras células de su mismo tipo para formar tejidos. Los tejidos se caracterizan por tener un trabajo en específico y de hecho hay 4 tejidos fundamentales. Tejido muscular, que se encarga de la contracción y de la relajación de tus músculos para que puedas bailar o correr o moverte prácticamente. Tejido nervioso, que básicamente son neuronas, están en tu cerebro y en tus sentidos. Tejido conectivo, que su nombre te lo dice, conecta. Y tejido epitelial, que es básicamente piel, que ayuda a recubrir superficies. Estas células son idénticas entre sí, son la misma célula, son del mismo tipo celular. ¿Pero qué crees? Yo puedo agarrar tejido muscular y juntarlo con cualquiera de los otros 3 tipos de tejidos que existen. Por ejemplo, tejido muscular más tejido nervioso o más tejido epitelial. Cuando yo combino diferentes tejidos en diferentes proporciones, ahora formamos a los órganos. Cada órgano tiene una función específica, pero ¿qué crees? Siempre va a destacar uno de los 4 tejidos fundamentales. Por ejemplo, el corazón es el órgano más importante para mantenernos vivos. Es aquel que no tiene tu ex. El corazón tiene los 4 tejidos, pero el que destaca es el tejido muscular, porque permite la contracción. Recuerda, no te vayas a perder, ¿vale? Primero empezamos con los átomos, luego organelos celulares, luego células, luego tejidos y luego órganos. Podemos juntar a diferentes órganos con un mismo trabajo y a esto se le conoce como aparatos y sistemas. Por ejemplo, en el sistema digestivo yo puedo juntar al órgano conocido como estómago, al hígado, al páncreas, al intestino grueso y al intestino delgado. Cuando yo los junto tienen la función de absorber nutrientes cuando tú comes tus alimentos. O por ejemplo, el sistema nervioso central y periférico, que tiene diferentes órganos como el cerebro, el cerebelo, los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Este conjunto de órganos tiene la capacidad de sensar tu medio externo y hacer cambios internos. Por ejemplo, puedes sentir el frío y te pones una chamarra o un abrigo. No pierdas de vista el orden. Primero son los átomos, luego los organelos, luego las células, luego los tejidos, luego los órganos, para terminar en aparatos y sistemas y formarte a ti como individuo. Pero regresemos a la pregunta. Los seres vivos están formados por células. No empezamos desde lo más pequeño. Ya nos saltamos átomos y podríamos saltarnos también
los organelos celulares. Entonces fácilmente podríamos ir descartando opciones, ¿vale? Si yo veo que estoy empezando en las células, confiadamente puedo eliminar a los átomos y de una vez a las proteínas. Las proteínas son moléculas, entonces ya estamos partiendo a partir de las células. ¿Qué formábamos cuando juntaba a más de una célula con un trabajo en específico? No órganos, ¿eh? Los órganos es el siguiente nivel. Entonces, recuérdalo muy bien. Eran células, tejidos y luego órganos. Por eso la respuesta de esta pregunta es el inciso A.